El debate entre Michel Foucault y Noam Chomsky refleja una profunda divergencia en sus concepciones políticas, especialmente en torno a la idea de la naturaleza humana. Chomsky ya era conocido por su teoría de la gramática generativa y también como un activista político, y por su parte Foucault comenzaba a ganar reconocimiento tras la publicación de su obra La historia de la locura en la época clásica. Para ese entonces, ambos ya eran figuras influyentes en el ámbito intelectual. Su debate abordó concepciones opuestas que reflejan sus respectivas filosofías. Chomsky defendía la existencia de invariantes históricos y geográficos en la humanidad, basándose en su teoría de la gramática generativa, que sugiere que el lenguaje es un síntoma innato y universal que permite generar enunciados complejos a partir de principios simples. Esta teoría contrasta con la lingüística conductista, que ve el lenguaje como un elemento adquirido mediante la experiencia y repetición. Foucault, en cambio, presentaba una perspectiva radicalmente distinta. En 1971, aunque aún no había publicado Vigilar y Castigar, ya había establecido su reputación con obras como La historia de la locura en la época clásica y Las palabras y las cosas, donde introduce la noción de episteme, refiriéndose a los marcos de conocimiento que determinan lo que se considera científico en diferentes épocas. Entonces, para Foucault, la idea de naturaleza humana depende del contexto histórico del conocimiento, sugiriendo una forma de constructivismo social e histórico. Este debate puede verse como un precursor de una división en la izquierda, diferenciando dos tendencias teóricas y prácticas. Por un lado, un anarquismo clásico, inspirado en una noción clara de justicia que es la perspectiva de Chomsky. Por otro lado, un post-anarquismo, caracterizado por la desconfianza hacia la modernidad y sus promesas de emancipación, lo cual refleja la visión de Foucault. El anarquismo clásico sostiene que hay una naturaleza humana, que debe ser liberada de la opresión estatal y capitalista. Desde esta perspectiva, la visión de Foucault es vista como relativista y políticamente ineficaz. La justicia es un mero instrumento del poder. Para Foucault, el proletariado se enfrenta a la burguesía no porque sea un combate justo contra el capitalismo, sino porque busca la ascensión al poder. El postanarquismo de Foucault critica al de Chomsky por ser demasiado esencialista y por no abordar adecuadamente la cuestión del poder. Chomsky nace en Filadelfia, Estados Unidos, en 1928. Es lingüista, filósofo, activista político y autor. Es considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX-XXI. Ha trabajado principalmente como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Chomsky revolucionó la lingüística con la teoría de la gramática generativa transformacional, introduciendo la idea de que la capacidad lingüística es innata y está presente en todos los humanos. Además, desarrolló una crítica sobre el papel de los medios de comunicación en las democracias, argumentando que actúan como mecanismos de propaganda que sirven a los intereses de las élites. Él se presenta como un defensor de ideas anarquistas, libertarias y socialistas. Es un feroz crítico de la política exterior de los Estados Unidos y de su capitalismo neoliberal. Por otro lado, hallamos a Michel Foucault. Nace en Poitiers, Francia, en 1926. Fue filósofo, historiador, psicólogo y teórico social, una de las figuras centrales del pensamiento crítico durante el siglo XX. Fue profesor en el Collège de France desde 1970 hasta su muerte en 1984. Foucault estudió cómo el poder y el conocimiento se entrelazan para controlar a las personas, desarrollando el concepto de biopolítica. Además, analizó cómo las prácticas sociales y discursos conforman y regulan a los sujetos. Sus trabajos abarcan temas como la locura, la criminalidad y la sexualidad. Además, propuso metodologías para estudiar cómo se conforma el saber en las sociedades. Una arqueología y genealogía del conocimiento, siguiendo los pasos de Nietzsche. Foucault creía que las estructuras del poder no son visibles, sino que están incrustadas en los discursos y las prácticas sociales. De ahí el concepto de panóptico, como una metáfora del control social moderno. Él propuso que la subjetividad humana no es inherente, sino que es formada por el poder y el saber. Si has llegado hasta aquí,
Descarga mi libro, Tus 5 frases filosóficas, desde mi página de internet. Con él podrás despertar a tu inner filósofo, explorando lo que esconden frases tan cotidianas como te amo o hago lo que quiero. Verás cómo la filosofía está presente en cada aspecto de tu vida. Ingresa a mi sitio, introduce tu nombre, tu email y recibirás este ebook en tu bandeja de entrada. No dejes pasar esta oportunidad para comprender el mundo desde una nueva perspectiva. Yo, check this out. Tras el Mayo francés del 68, un debate televisivo holandés reunió al lingüista Chomsky y al filósofo Foucault. El debate se inicia con la pregunta del moderador: ¿somos el resultado de factores externos o poseemos una naturaleza común? Chomsky recurre a su teoría de la lingüística generativa, afirmando que una pequeña cantidad de datos puede conducir a conocimientos complejos, basados en un esquema innato de organización del pensamiento y del lenguaje, lo cual él denomina naturaleza humana. Para Foucault, la naturaleza humana es más un elemento de la episteme que un objeto de investigación. Es el fruto de un discurso científico que se contextualiza en un momento dado. Foucault argumenta que Chomsky percibe las estructuras innatas del lenguaje como parte de la naturaleza humana porque opera dentro de un contexto donde este concepto tiene relevancia, siendo que ella es un producto de condiciones históricas y sociales. Chomsky, usando un experimento mental, sugiere que un observador externo concluiría que todos los humanos comparten una estructura de conocimiento universal, basada en la capacidad de generar creatividad a partir de datos limitados. La mente, según Chomsky, está diseñada para producir complejidad y originalidad desde una base simple. Por su parte, Foucault sostiene que Chomsky inscribe las reglas observadas en la mente bajo el concepto de naturaleza humana, una idea moldeada por condiciones históricas y sociales específicas. Al final, Chomsky y Foucault reconocen que sus enfoques sobre la ciencia y la naturaleza humana son diferentes. Chomsky se interesa en los universales de la mente, mientras que Foucault se centra en las condiciones sociales y económicas que influyen en el conocimiento. Durante la discusión sobre política, se profundiza en cómo conceptualiza la sociedad y su funcionamiento justo. Chomsky destaca la creatividad como una característica esencial de la naturaleza humana y defiende una sociedad que garantice esta libertad creativa, promoviendo una organización política descentralizada y gestionada por consejos de trabajadores, con una clara inspiración anarquista. Aquí me permito hacer un apartado. Creatividad y libertad es algo que se podría asociar a su país, los Estados Unidos. Libertad de emprendimiento, o dicho de otra manera, el capitalismo. De ser esta opinión personal verdadera, Foucault tendría razón. Cierro el paréntesis. Foucault no propone un modelo ideal de sociedad. Argumenta que el poder está distribuido en diversas instituciones y que la tarea principal es criticar y desvelar la violencia política que se oculta en ellas. Aunque Chomsky resalta la importancia de la creatividad de la naturaleza humana, Foucault sostiene que esta noción es más una construcción histórica que una verdad inherente, y que la concepción de la naturaleza humana es una idea moldeada por la historia y las condiciones sociales. Otro paréntesis, esta visión materialista que propone Michel Foucault halla sentido en su corriente marxista, con el denominado materialismo histórico. El debate entre Chomsky y Foucault pone de manifiesto dos enfoques radicalmente distintos, reflejando una tensión fundamental dentro del pensamiento de izquierda. Chomsky defiende la existencia de una naturaleza humana, universal, creativa, que debe ser liberada de las estructuras opresivas del Estado y el capitalismo. Su visión se alinea con un anarquismo clásico, que busca una sociedad organizada alrededor de la libertad individual y la autogestión. Por otro lado, Foucault rechaza la idea de una naturaleza humana fija, argumentando que nuestras concepciones sobre la naturaleza y el conocimiento están históricamente condicionadas, determinadas por estructuras de poder. Su perspectiva posmoderna sugiere que la política y la justicia no pueden ser entendidas como cuestiones de principios universales, sino como fenómenos vinculados a contextos específicos de poder, que necesitan ser continuamente criticados y deconstruidos.
Mientras que Chomsky se enfoca en lo que considera los aspectos esenciales y universales de la mente humana para fundamentar su visión de una sociedad justa, Foucault subraya la importancia de entender cómo las estructuras de poder configuran y limitan nuestras nociones de verdad y justicia. Esta discrepancia no solo muestra la diversidad de pensamiento dentro de la izquierda, sino que también destaca un dilema central en la filosofía política contemporánea. Si la lucha por una sociedad mejor debe basarse en principios universales inmutables, o en un análisis crítico y continuo de las condiciones históricas y sociales. El intercambio entre Chomsky y Foucault revela que la concepción de la naturaleza humana y su rol en la política no es simplemente una cuestión teórica, sino que tiene profundas implicaciones prácticas sobre cómo entendemos la justicia, la libertad y el cambio social. Mientras que Chomsky ve la naturaleza humana un punto de partida para construir una sociedad más libre y justa, Foucault advierte sobre los peligros de suponer una esencia fija y sugiere que la verdadera tarea política es desentrañar y desafiar las formas históricas de poder, las cuales configuran nuestra realidad.